Buen día, compañeros y profesores. Somos el equipo 3, el cual está conformado por Fernanda Castro, Alejandra López, Citlali Sánchez y yo, Diana Casillas. Les vamos a hablar sobre el estado absortivo enfocándonos en las primeras 2 horas posteriores a la ingesta de alimentos, esperando contar con su atención y que puedan adquirir o reforzar conocimientos. Nos gustaría comenzar dándoles una breve explicación sobre lo que es el estado absortivo o postprandial, correspondiente a la primera etapa de Chipkin. Este refiere a la fase de buena alimentación, subsiguiente a la ingesta de alimentos. La sangre llena de nutrientes viajará hacia el hígado para que estos puedan ser metabolizados, almacenados o enviados a otro tejido. Durante este periodo, el hígado capta los hidratos de carbono, lípidos y gran parte de los aminoácidos. Prosiguiendo, nos gustaría recordar tres conceptos clave del metabolismo. La glucosa, principal fuente de energía para los seres vivos, es una molécula orgánica compuesta por carbono, hidrógeno y oxígeno. Es el más simple de los carbohidratos, lo que le hace un monosacárido. La glucemia después de la ingestión de alimentos se conserva en un rango de 70 a 110 miligramos sobre decilitro. El pico máximo de glucosa plasmática ocurre 60 minutos después del consumo de alimentos y rara vez excede los 140 miligramos sobre decilitro. La insulina, una hormona que está formada por dos cadenas de aminoácidos. Esta es liberada en la etapa absortiva y a mayor consumo de hidratos de carbono, mayor será la producción y secreción de insulina. Tiene como objetivo reducir las concentraciones de glucosa en sangre que suceden normalmente después del consumo de alimentos. El glucagón, una hormona secretada por las células alfa de los islotes de Langerhans. Es un polipéptido grande que está compuesto por una cadena de 29 aminoácidos y se activa cuando desciende la concentración sanguínea de glucosa. Al hablar del estado absortivo, debemos mencionar a la digestión, ya que el alimento al ser incorporado al organismo va a ser degradado física y químicamente para que los nutrientes puedan ser absorbidos en el intestino delgado y pasen a la sangre. De pocos minutos a 2 horas después de comer, dependiendo de la cantidad y calidad de la comida que ingerimos, la glucosa llega al torrente sanguíneo y la insulina será quien la transporte para que después haya una producción de energía. La glucosa restante se transformará en glucógeno, cuyas reservas estarán en los músculos y en el hígado. Adentrándonos en el tema, mencionaremos a las vías metabólicas que están implicadas en la fase absortiva. Después, daremos una breve explicación sobre los órganos. Sabemos que estos están formados por células, las cuales tienen organelos. Las vías asociadas al estado absortivo utilizarán principalmente dos de ellos. La mitocondria, una estructura que se mueve, se agrupa, se separa, se fusiona y se divide, que genera energía química necesaria para activar las reacciones bioquímicas de la célula. Y el citosol, formado por agua con iones disueltos, moléculas pequeñas y macromoléculas solubles en agua. En su interior se llevan a cabo parte de los procesos metabólicos. Y por último, se hará alusión a los tejidos implicados en el mismo. Las vías metabólicas en las que las relaciones insulina-glucagón indican un estado fisiológico de buena alimentación. Una de estas es la glucólisis. Su función será la degradación de glucosa, la cual se llevará a cabo en todos los tejidos del organismo, específicamente en el citosol de la célula. Al ser una etapa anabólica, nos dará un rendimiento energético de 2 ATP. El ciclo de Krebs se llevará a cabo en tejidos con mitocondria. Tendrá como principal objetivo la producción de energía y esta será de 12 moléculas de ATP. La glucogenogénesis también se encontrará activada en la etapa absortiva, ya que al haber consumido y usado la glucosa que nuestro cuerpo requería, la glucosa que no sea usada se almacenará en forma de glucógeno, siendo así la síntesis de este. Este proceso se lleva a cabo en el citosol, ya sea en las células del hígado o del músculo. En tanto a la lipogénesis, se refiere a la síntesis de lípidos y se realizará conjuntamente por la mitocondria, el citosol y el retículo endoplasmático rugoso del tejido adiposo y hepático. Comenzaremos a hablar con el más importante de los órganos hablando del metabolismo, el hígado. Es de color marrón rojizo, tiene múltiples funciones y está situado en la parte superior derecha de la cavidad abdominal, debajo del diafragma y por encima del estómago, el riñón derecho y los intestinos. Entre sus principales funciones destacan la regulación de gran parte de los niveles químicos de la sangre, la producción de bilis, colesterol y de ciertas proteínas para el plasma sanguíneo, almacenamiento y liberación de glucosa según sea el estado fisiológico en el que se encuentra el organismo. En un estado absortivo, la dieta satisface las demandas energéticas. A nivel hepático, luego del proceso de digestión, los monómeros de los diferentes nutrientes atraviesan el borde de las células intestinales. La glucosa, al aumentar sus niveles en circulación portal, estimula la liberación de insulina por las células beta de los islotes endocrinos pancreáticos.
Este ingresará al hígado por difusión facilitada. Una vez allí, la glucosa y sustrato de la glucoquinasa hepática queda como producto de la glucosa 6-fosfato siguiendo estas distintas rutas metabólicas, las cuales en el estado absortivo serán la glucólisis y la glucogenogénesis. La capacidad de almacenamiento de glucosa del hígado es del 5% de su peso total. Continuando, el páncreas es un órgano alargado y estrecho que está ubicado en la parte posterior del abdomen, debajo del estómago. Está compuesto por cabeza, cuerpo y cola. Posee dos tipos de glándulas, exócrinas y endócrinas. Las exócrinas secretan enzimas digestivas, como la amilasa, lipasa y tripsina, que ayudan a descomponer a los hidratos de carbono, lípidos y proteínas respectivamente. Las endocrinas, formadas por los islotes de Langerhans, que son un grupo de células compuesta por 4 tipos. Las alfa, que secretan glucagón. Las beta, que secretan insulina, la cual es necesaria para el metabolismo de la glucosa, ya que va a permitir el transporte y almacenamiento de esta. Las delta, que secretan somatostatina. Y las células F, que secretan polipéptidos pancreáticos. Con la ingesta de alimento existe un aumento en la secreción de insulina denominada insulina pulsátil, la cual da lugar a la síntesis de macromoléculas. Esta es generada cuando se ingieren alimentos y a su vez se divide en dos fases. La fase de secreción rápida, que va desde los 5 hasta los 10 minutos y su función es parar la producción hepática de glucosa, suprimiendo la actividad del glucagón. Y la fase de secreción lenta, que es mayor a 10 minutos, teniendo como función la promoción de síntesis y almacenamiento de macromoléculas. Hablando de tejidos, el tejido adiposo tiene una principal función, que es el almacenamiento de energía en forma de triglicéridos. Dependiendo de las condiciones fisiológicas, en este caso en el estado absortivo, los adipocitos almacenan los lípidos procedentes de los alimentos y del metabolismo del hígado. Hay que hacer énfasis en que las actividades metabólicas están reguladas por varias hormonas como lo es la insulina. Por otro lado, también está el músculo estriado, el cual es un tipo de tejido muscular que está constituido por células cilíndricas y alargadas denominadas fibras musculares. Su función más importante es la movilización del cuerpo. Este es un importante metabolizador de glucosa en el estado absortivo. El transporte de glucosa se lleva a cabo mediante la difusión facilitada. En el músculo tiene lugar por la actividad de dos transportadores de glucosa, el GLUT4, un transportador de glucosa específico del músculo esquelético, y el GLUT1, que mantiene la respiración celular mediante el consumo basal de glucosa y el aporte de esta al cerebro. Además, el músculo estriado tiene un papel importante en la captación de glucosa en respuesta a la insulina. El cuerpo humano está constituido por un gran porcentaje de músculo y este es el que guarda la mayor cantidad de glucógeno. Se considera que una gran parte de la glucosa postprandial ingresa y se almacena en este tejido. La glucosa es indispensable para algunos tejidos. Estos son llamados glucodependientes. Presentan una especialización tisular metabólica para dicha molécula. Los tejidos son el cerebro. Se considera a todo el encéfalo, comprendiendo los dos hemisferios cerebrales, el diencéfalo, el tronco encefálico y el cerebelo. Es el órgano que nos hace pensar, sentir, desear y actuar. Es el asiento de múltiples y diferentes acciones, tanto voluntarias como involuntarias. En un estado absortivo, el cerebro utiliza la glucosa como único combustible, por lo tanto almacena poco glucógeno y se vuelve dependiente de un aporte continuo de glucosa en la sangre. Las células epiteliales entéricas, responsables de la absorción de nutrientes y electrolitos, poseen una barrera semipermeable que permite el paso selectivo a ciertas sustancias. La retina, que es la membrana interior del ojo en la cual se reciben las impresiones luminosas que son transmitidas al cerebro, cubre la coroides hasta el iris y está formada esencialmente por expansiones del nervio óptico. Los glóbulos blancos leucocitos no granulares son linfocitos y monocitos encargados de producir anticuerpos, creando inmunidad mediada por células. El eritrocito es una célula de la sangre de forma redonda u ovalada y de color rojo que contiene hemoglobina. Se encarga de transportar el oxígeno a todas las partes del cuerpo. Y por último, los linfocitos, un tipo de glóbulo blanco que es parte del sistema inmune. Hay dos tipos principales de linfocitos: las células B, que elaboran los anticuerpos para luchar contra bacterias, virus y toxinas invasoras. Por otro lado, las células T, que destruyen las propias células del cuerpo que han sido infectadas por virus o que se han vuelto cancerosas. Como mencionaron hace un momento, estos son tejidos glucodependientes, lo que quiere decir que van a requerir un aporte continuo de glucosa. Lo más óptimo sería que estos tejidos obtengan la glucosa por medio de una buena alimentación proveniente de los nutrientes del estado absortivo y evitar llegar a degradar otras moléculas correspondientes al estado de ayuno e inanición. Tras haber concluido el tema,
creemos que es necesario resaltar la importancia de tener una dieta balanceada, incluyendo los siguientes aspectos: que sea completa y variada, es decir, que contenga todos los nutrientes de los tres grupos alimenticios como son frutas y verduras, cereales, leguminosas y alimentos de origen animal. Equilibrada, que las comidas guarden las proporciones recomendadas de cada grupo. Inocua, que su consumo habitual no implique riesgo para la salud, que esté libre de contaminantes y que no aporte cantidades excesivas o insuficientes de ningún nutrimento. Y por último, que sea suficiente, es decir, que cubra las necesidades nutricionales de acuerdo a la edad, sexo, estatura, actividad física y estado fisiológico. Podemos decir que la alimentación es un proceso que permite mantener la homeostasis de tejidos y órganos, así como el correcto funcionamiento de los diversos aparatos y sistemas. Después de comer, se necesita algo de tiempo para que los nutrientes puedan pasar al torrente sanguíneo en forma de glucosa. Si tus reservas de energía están llenas, la glucosa se transformará inmediatamente en lípidos y se deposita en los adipocitos de todo el cuerpo para su almacenamiento a largo plazo. Si administras tu dieta adecuadamente, los lípidos no se quedarán por mucho tiempo. En cambio, si tu exceso de calorías se vuelve un hábito, el tejido adiposo crecerá. Nos dimos cuenta que en el metabolismo se incluyen muchos de los órganos de nuestro cuerpo, resaltando al hígado como uno de los principales, ya que en él se llevarán a cabo la mayoría de las vías metabólicas. El estado absortivo es una etapa muy importante, ya que depende de los alimentos que consumimos, de la cantidad que ingerimos y de las necesidades fisiológicas de cada persona. Six.